Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes y poder hacer este nuevo programa. Hace algunos videos en los comentarios me vienen preguntando y me vienen diciendo que por favor hable de la crisis que está viviendo Donald Trump en este momento y que está viviendo Estados Unidos en general, especialmente esta crisis entre los republicanos, los patriotas, los demócratas, etcétera, y toda esta olla a presión que está a punto de explotar. Hace mucho tiempo atrás se viene hablando ya de la posibilidad de una segunda guerra civil. Hay diferentes escenarios, hay diferentes analistas de ambos bandos que hablan de este tema y todo parece apuntar que para derrotar a Estados Unidos, como lo hemos estado viendo en distintos programas, están destruyendo el país desde dentro con todas estas técnicas de guerra psicológica, con todas estas técnicas de subversión ideológica, con este ataque desenfrenado de la prensa a la democracia, este constante ataque a la democracia del país, este ataque también de los demócratas, de ciertos también republicanos, hay que decirlo, no todo el mundo tiene sus ideales tan claros. Y el objetivo es destruir al país desde adentro y para eso se ha estado trabajando hace muchísimos años. Hay una configuración de fuerzas que desean destruir a los Estados Unidos. La más peligrosa es los que ellos llaman los enemigos domésticos. Ya el Estado profundo, por ejemplo, que está compuesto por todos estos operadores que no son electos y que llevan gobernando el país hace muchísimo tiempo y son aquellos los responsables de todas las masacres y de todo lo que hemos visto que no nos gusta de Estados Unidos en los últimos años y lo que ustedes también han criticado muchísimo de Estados Unidos. Eso lo hemos hablado en muchísimos videos. Hemos criticado también al Estado profundo, a sus operadores y hemos expuesto en parte cómo esta gente funciona. También hay intereses internacionales de destruir al país. China, por ejemplo, Rusia, que jamás ha abandonado justamente su intento. Esto es un tema que no se habla mucho y es un tema que se presta para bastante confusión. Hay muchas fuerzas hoy día atacando a Estados Unidos y como les digo, lo más tenebroso, lo más peligroso son los enemigos que están dentro del país, aquellos traidores que han traicionado a la Constitución y que están vendiendo el país a fuerzas extranjeras y que están tratando de que Estados Unidos se transforme en el nuevo ejército del nuevo orden mundial, que fue lo que ustedes vieron a partir del 11 de septiembre del 2001. Como el ejército de Estados Unidos salió en la conquista de los países que tenía que derrocar, para poder ir cambiando el mapa geopolítico del mundo. Estaban usando justamente al ejército norteamericano para ser este tirano. Y eso no hay ninguna duda al respecto. Pretenden también usar el ejército ruso y también el ejército chino. Como les digo, ese es un tema para otro video. Pero lo cierto es que estos operadores de tanto del Estado profundo o estos muchos socialistas en sus agendas, ya lo dijo Fidel Castro, lo dijeron en el foro de Sao Paulo, ellos necesitan 3 gobiernos consecutivos de la misma ideología, y ese es el punto clave para entender aquí, para poder convertir un país al socialismo. Es justamente lo que estaban haciendo en Estados Unidos y esta vez llegó al poder este outsider que es Donald Trump. Y Donald Trump no se ha prestado para este juego, ha hecho la agenda que quería el pueblo, rescatar los valores principales de la Constitución, mantenerlos, defender la libertad de expresión, la segunda enmienda, basado fundamentalmente en el derecho a defender las libertades y en consagrar el gobierno a Dios, que fue lo que hizo desde el primer momento que asumió desde su discurso inaugural. Lo concreto es que Trump, al llegar al poder, cambió el rumbo del país, consagró el país fundamentalmente a Dios y a partir de ahí emanan los derechos, recordemos, en la Constitución norteamericana. Trump lo que ha hecho ha sido justamente volver a los principios que hicieron grande a Estados Unidos y por eso él habla de hacer Estados Unidos grande de nuevo. Ese es el espíritu, no es solamente un eslogan de campaña que ha usado. Los norteamericanos, los patriotas norteamericanos entienden perfectamente que aquello que hizo grande a su país y los diferenció de otras potencias, de otros grandes países también,
fue el hecho de que sus derechos fundamentales están otorgados por el creador y no por el Estado. Al mismo tiempo, muchos de los que fundaron Estados Unidos venían de sociedades secretas. Y al tratar de hacer un país completamente distinto al otro lado del océano, lejos de las tiranías de las monarquías europeas, especialmente la inglesa, con el conocimiento que tenían estos padres fundadores de cómo funcionaba la tiranía, incluso las sociedades secretas, ellos formaron y crearon esta constitución donde se garantiza el derecho, que es la segunda enmienda, tanto a crear milicias, los estados tienen el derecho constitucional a crear milicias, con el objetivo de defenderse en caso de que el Estado se vuelva totalitario, que se vuelva un tirano. Eso es una cosa absolutamente fundamental para poder entender. Sin entender eso no podemos entender prácticamente nada de la historia de Estados Unidos. Estos padres fundadores fundaron el país en ese espíritu, justamente entendiendo cuáles eran los riesgos y entendiendo cómo funcionan los poderes en las sombras. Sin embargo, ellos querían hacer una historia completamente distinta. Lo importante que hay que entender aquí es que los demócratas, que se llaman demócratas, no están respetando la democracia, no están respetando el hecho de que el pueblo, en su mayoría, eligió a un nuevo gobernante. Y aquellos que están en el Congreso, aquellos que se dicen representantes del pueblo y han sido electos para ocupar estos cargos en las distintas cámaras, tienen la obligación de defender la democracia. Y no lo están haciendo. Simplemente están demonizando a Donald Trump, donde han caído en ese engaño cientos de miles y millones de personas alrededor de todo el mundo, diciendo innumerables necedades de este hombre que en realidad nunca las ha hecho. Lo han comparado hasta con los más grandes tiranos, siendo que él jamás ha asesinado absolutamente a nadie, ni ha mandado tampoco hacerlo. Hasta el momento, hasta el día de hoy, ha sido un presidente que está trabajando justamente en la negociación, más allá de la parte bélica, y está usando, ya lo dijimos en otro video anterior, para los que siguen el canal, está usando su poder de negociación justamente para poder llegar a acuerdos y usando el poder militar como un poder de disuasión. Ha sido muy inteligente también en fortalecer las Fuerzas Armadas para mantener contento en parte al complejo militar industrial con sus jugosos contratos. Recordemos, quienes se van en contra de la Reserva Federal, quienes se van en contra del complejo militar industrial, están condenados a la tumba. Y así lo hemos visto en innumerables oportunidades en la historia de ese país. Entonces, los demócratas no han respetado y no están respetando el hecho de que este hombre salió electo y están tratando y han tratado en innumerables oportunidades de sacarlo del cargo, inventando las historias más inverosímiles que puedan existir. En el caso de la última, no le funcionó lo de Mueller, no le funcionó el tema de la colusión, la famosa colusión fantasma con Rusia que jamás existió. Se les cayó, se les desmoronó absolutamente todo. Otros intentos innumerables de ligarlo a ciertos personajes que de hecho él mismo ha expuesto. Es todo lo contrario, pero la prensa ha dado vuelta a todo. Esta vez el presidente norteamericano, yo tuve la oportunidad de leerme completo el transcript, la conversación telefónica, pude leer la transcripción de la comunicación telefónica entre el presidente norteamericano Donald J. Trump y el presidente de Ucrania. Y lo único que hace el presidente Trump, le pide cooperación para investigar corrupción. De eso se trata. La misma corrupción en la que están metidos justamente los operadores del Estado Profundo y gente del Partido Demócrata. Sin embargo, están tergiversando toda esta historia, apoyándose en la gente que no lee estos documentos y que simplemente se deja llevar por CNN o por lo que dice la prensa. Es otro fake total, completamente falso, que no tiene absolutamente ninguna atisbo de lo que ellos dicen que puede constituirse como una prueba para hacer un impeachment. Es solamente un intento cobarde nuevamente, es solamente un intento, una intentona, digámoslo tal como es, por lo demás completamente antidemocrática para poder sacar a Donald Trump del gobierno una vez más. Lo más complicado que hay aquí es lo que ha dicho Donald Trump.
Donald Trump ha dicho que el país está en guerra, pero está en guerra con el Estado profundo, que él fue electo para drenar el pantano, drain the swamp, como él lo afirmó desde un principio. Esta alusión a drenar el pantano, a drain the swamp, hace referencia a sacar a todos estos corruptos que están realmente manejando el país. Son los mismos que acabaron con la vida de John F. Kennedy, de su hermano, exactamente las mismas personas y de tantos otros. La alusión drenar el pantano significaba acabar con esta corrupción, ya que la gente en Estados Unidos y la mayoría de los patriotas estaban cansados de que se usara este país como el ejército del nuevo orden mundial para construir esta tiranía y para usar a su ejército para pelear las guerras más inverosímiles, donde la gente que iba a pelear ni siquiera sabía dónde quedaban esos países. Sin embargo, mandaban a todos estos muchachos jóvenes a pelear estas guerras sin ningún sentido. Sentido sí tienen para los globalistas, por supuesto, pero para la gente que se sacrifica por su país, que está dando su vida, dando el mayor honor posible por su país, no hacía absolutamente ningún sentido y no hay absolutamente nada que te pueda pagar eso en el mundo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Trump ha dicho que está en guerra, como les decía, está en guerra con el Estado profundo y ha dejado entrever abiertamente, ya lo está diciendo sin ningún tipo de código, vamos a decirlo, lo está diciendo directamente que lo quieren sacar de la oficina, sea como sea, sea como sea. Y esto ha puesto en alerta a los patriotas norteamericanos que están en un estado de alerta total en este momento, porque saben que no pueden permitir que les saquen a su presidente. Donald Trump ha dicho, me quieren sacar porque yo los estoy defendiendo a ustedes, haciendo referencia a la gente normal, a la gente decente, a la gente que cree en su constitución y en los valores y principios morales que hicieron grande a ese país desde un principio. Eso es lo que está pasando. Es un estado de completa alerta. Los patriotas están en completa alerta porque saben que les quieren sacar a su presidente y se teme también por la vida del presidente Trump. Ya no con este tipo de operativos que vimos en el pasado, exponiéndolo directamente al fuego, ¿cierto?, de estos francotiradores o lo que haya sido, sino que se teme de intentos mucho más sofisticados y se teme también por una segunda guerra civil. Se teme justamente por esto, ya que ellos saben que probablemente Donald Trump sea el último presidente que puedan elegir de manera democrática. Después, nunca más van a tener la posibilidad democrática de elegir a un presidente, ya que toda esta gente no está respetando para nada el sentir popular del pueblo. No lo están haciendo. Y están estableciendo las condiciones más tiránicas en un país que no se fundó con esas premisas. De hecho, están yendo completamente en contra de la Constitución. Lo mismo que está pasando en prácticamente todos los países. La diferencia es que la escala de Estados Unidos es mucho más grande y el problema es mucho más grande, un país mucho más poderoso y están involucrados todo lo que ustedes ya saben, el tema de la presencia geopolítica que tiene en todo el mundo, el tema de las bases militares, el tema de las influencias, etcétera. Es un tema absolutamente y tremendamente complejo como para discutir simplemente en un simple video como este. Pero he querido hacerles llegar este mensaje. Se teme justamente por esto. Hay mucha gente que está preparada ya para defender literalmente a su patria, está preparada para defender a su presidente, cueste lo que cueste, sea como sea. Y también se teme de que en caso de que haya una irrupción de esta guerra civil, que obviamente no va a ser igual que la guerra civil que vimos en 1860 aproximadamente, va a ser algo completamente distinto. Se teme por las ciudades de izquierda, por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, ciudades de ese tipo que están completamente tomadas por la izquierda y que se están considerando ciudades perdidas y que pretenden justamente cerrarlas en algún momento en caso de que pase algo más allá. Y se está configurando un escenario muy, muy complicado. Eso es lo que he querido traerles, porque también es necesario entender que cuando al país lo debilitan por dentro y lo dividen por dentro, que es lo que están haciendo, estos conflictos son completamente inexistentes. Aquí no existe ni el racismo, ninguna de las cosas que nos han dicho que existen. Yo veo en Estados Unidos la gente, los negros andando en unos tremendos BMW, unos autos descapotables. Tú te saludas en la calle con ellos y no hay absolutamente ningún problema entre la gente normal.
simplemente están tratando de marginalizar, obviamente, y llevar estos conflictos, crear todos estos conflictos que son completamente falsos, muy parecido a lo que pasó en la década de los 60, pero son conflictos completamente hechos por diseño para dividir a las personas, para destruir al país, para dividirlo por dentro, para que sus ciudadanos no estén alineados en un solo objetivo que podría ser hacer a Estados Unidos grande de nuevo, por ejemplo. Eso no lo quieren los globalistas, eso no lo quiere el Estado profundo. El gran peligro es que si el país se divide con este tipo de conflictos, si esto tiene empieza a escalar esta situación, se teme una invasión de fuerzas extranjeras. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Hay muchas cosas que no se pueden decir acá, pero vamos a estar atentos y vamos a entregarles información en la medida de que pueda. Amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Era muy importante para mí poder contarles esto que está sucediendo para que estén atentos y para que estén bien informados, ya que esto jamás va a aparecer en la prensa, jamás va a aparecer en la prensa. Esta es una guerra psicológica no convencional lo que están haciendo, y aquellos despistados, aquellos tontos están cayendo como moscas dentro de este gran engaño. Compartan esta información. Si les gustó este video pueden darle like. Visítenos en www.contraculturatv.com. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gun number 1. Fire! That is the sound of field artillery. That's only half charge. Did you do that for real? That's 8 ounces of powder, gunpowder. Oh, Nope.